Cero. Muy buenas noches, profesora. Espero que se encuentre muy bien. En esta ocasión vamos a presentarle una exposición de un artículo el cual nosotros encontramos vía internet en Google Article. Y en este caso vamos a hablar sobre árboles de decisión en modelos de riesgo crediticio en este caso dentro de un banco. Eh, Voy a colaborar con mi compañero Alan Cornejo Luis, aquí presente en la pantalla. Y vamos a comenzar. Bueno, para empezar, ¿en dónde se presenta esta situación? Esta situación da situación en una institución financiera, en este caso es un banco de Colombia, en el cual, mediante un marco teórico, va a poder definir algunos riesgos a los cuales se enfrenta esta institución en pérdidas monetarias. El objetivo en esta ocasión vamos a centrarnos específicamente en el riesgo crediticio que puede presentarse dentro de este banco. Se ilustrará cómo la estadística juega un papel importante en el cumplimiento de esta normatividad. También vamos a presentar un árbol de decisión que se propuso dentro de la metodología y las probabilidades y los métodos que prácticamente vamos a ver más adelante. Bueno, para dar este contexto, se tomará el riesgo de cada una de las operaciones dentro del banco, en este caso serían implícitas o explícitas, de una incertidumbre, en las cuales estarán expuestas bajo diferentes tipos de riesgo. En este caso serían como bueno, riesgos identificados que pueden ser medidos, controlados, o como fijar ciertas estrategias del mercado, en especialmente que sean los precios de cuáles sean una ecuación favorable para que para que mm, estos recursos que se llegaron a obtener sean rentables para el negocio. O sea que para esto se necesitaría hacer el análisis para ver si sus acciones que llevan a cabo mediante el uso de estos créditos den como respuesta a una rentabilidad del negocio y que éste siga prosperando. Sí, ¿no? Para dar como que, o sea, tú sales beneficiado, yo salgo beneficiado y así no tenemos ciertos Problemas. problemas a futuro. Ok. Esto es a lo que se refiere el contexto, de ver si estos métodos que se van a tomar puedan generar ganancias hacia la empresa. Incluso si son confiables, ¿no? Podría decirse. Para eso se hacen estas probabilidades, ¿no? Ajá. Ok. Ok. El resultado estará eh, influenciado, fluctuado, tanto por factores internos de la empresa, ya sea, no lo sé, un mal manejo de- del dinero, por así decirlo, y factores externos en los cuales vamos a presentar ciertos ejemplos como podría ser tasas de interés, tasas de cambio o precios, o de variables macroeconómicas como la inflación. Esto cabe recalcar que es dependiendo de la situación económica en la que se encuentra el país o el mal manejo de gobierno, por así decirlo. Entonces, conocemos que Colombia, eh, no sé si sea una causa, pero pues conocemos que Colombia es una potencia tercermundista y entonces pues podría ser un factor externo, por así decirlo. Y aquí también tenemos como por ejemplo una tasa de desempleo, que eh, puede haber tasas de desempleo en ese país y puede ser una fluctuación la cual igual involucre ciertos factores de riesgo en las que se llegue a un riesgo crediticio en la que pues el empleado se queda desempleado y no pueda pagar o no pueda cumplir con los montos y se vayan acumulando intereses.
Dentro de este análisis de riesgos se debe identificar principales fuentes de exposición, las cuales vamos a mencionar más adelante como son ciertos activos de naturaleza o ciertos riesgos, como ya mencioné antes, en donde se obtiene información para poder analizarla y sacar probabilidades. eh, entonces vamos a mostrar un mapa en la cual, aquí está, este mapa. Aquí podemos ver los diferentes activos pasivos que puede llegar a generar esta empresa. En este caso, en activos financieros tenemos como activos como bonos, acciones, papel bancario, papel privado y algunos otros derivados que puede llegar a ofrecer esta institución. También cuenta con activos de naturaleza crediticia, como cartera comercial, cartera hipotecaria o cartera de consumo propio del cliente. O también otros activos que podría llegar a generar esta empresa, en este caso el banco. A los riesgos a los que se enfrenta este banco pueden ser riesgo de mercado, el riesgo de contraste, o puede ser riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo legal. Y también, por último, el riesgo operativo. El riesgo de crédito es aquel que se va a poder definir para ver si es rentable o no este negocio. Entonces, los riesgos de liquidez, legal, operativo son importantes, pero están fuera de contexto en esta ocasión porque nos vamos a centrar más en el riesgo de crédito que puede presentar una persona y los cuales pueden afectar al banco. Y también los activos de naturaleza crediticia también son importantes y en los cuales nos vamos a centrar. Bueno, este análisis nos ayudará para poder calcular la probabilidad de que el deterioro de cada crédito que se le es otorgado a cada cliente y también para poder tener una estimación real de una pérdida esperada al cual el deudor llega después de cierto nivel de incumplimiento a lo largo del tiempo. Esto nos servirá, esto es de gran importancia para poder saber, como bien lo repito, si es rentable o no. Entonces aquí ya vamos a tener dos definiciones, las cuales son importantes por mencionar. En este caso tenemos pérdida esperada e incumplimiento. La pérdida esperada puede definirse como un monto de capital que podría perder una institución como resultado de la exposición crediticia o exposiciones a las cuales se pueda enfrentar el banco en un tiempo determinado. Y aquí el incumplimiento se define como cuando un cliente alcanza una altura de mora, en este caso vamos a definir a mora como M, que la mora es la pérdida de capital. Entonces, el cliente puede estar acumulando moras, conforme pasan los meses, Entonces, o más bien intereses, por así decirlo. Aquí tenemos nuestra ecuación, que es la pérdida esperada igual a la probabilidad de incumplimiento por la severidad y por la exposición. Eh, la severidad aquí tenemos que es el porcentaje de cantidad expuesta que que la entidad pierde por sus deudores. Y la exposición, como mencionamos antes, los riesgos que puede presentar el banco, que son activos expuestos. Aquí podemos ver qué son los activos, como cartera comercial, cartera hipotecaria y cartera de consumo. Entonces, eh, el cliente puede estar acumulando estos activos con naturaleza crediticia, cartera comercial e hipotecaria. Los puede estar acumulando, y se llega una pérdida. eso podría definirse como mora. Se va acumulando moras en el cual llegue a un estado de incumplimiento a una pérdida de capital. El banco pierde, el banco queda expuesto, va perdiendo y no le beneficiaría tener a un cliente así. Tenemos ciertos modelos, tenemos dos tipos de modelos, en el cual el primero va a controlar el crédito, el otorgamiento del crédito. Así usando estas variables, la solicitud de crédito va a tratar de predecir si este cliente ya identificado, ya analizado,
este, vamos a darle este crédito. Entonces, el segundo tipo de modelo es el de comportamiento, en el cual se controla un proceso durante la maduración del crédito. Aquí tenemos la primera ecuación que se basa en los comportamientos del cliente. En este caso vamos a denominar a los meses como X. Entonces, en el comportamiento de los clientes desde el tiempo atrás, en este caso vamos a restar ese tiempo atrás, esos meses, usualmente X se denomina como 12, que es aproximadamente un año. Entonces, para determinar esta probabilidad de deterioro y luego vamos a calcular la probabilidad por delante, un año adelante de esos Después de meses. que Aquí la tenemos. Ujú. después de que este Entonces, ya crédito fue definiendo esto, usado. ¿Mm? Bueno, cuando se definió esto, podemos decir que cuando el cliente ha alcanzado el periodo de mora, por ejemplo, ya después de que se le otorgó el crédito, ha seguido acumulando moras, se le definirá como la variable Y1. Y si el cliente no ha alcanzado este nivel de periodo de mora, por ejemplo, se fue acumulando más créditos, más deudas, se denotará con el término cero, Y0, pero este sería para que el cliente, siempre y cuando que el cliente nunca ha alcanzado la mora, haz de cuenta como que nunca ha subido sus intereses y siempre los ha mantenido a raya. En este caso, como se le fue, en caso de iniciación, iniciación de otorgamiento de este crédito, la variable T se definirá como T0, o sea que no tendrá ninguna repercusión a lo largo de deudas que se le podrían sumar posteriormente. Sí, T es igual a cero porque apenas pues está iniciando, por así decirlo, no ha dado ningún pago, no ha debido, por así decirlo, por No se ha eso demorado. denominamos iniciación, que es igual a cero, o sea, endeudado. Bueno, aquí podemos ver el árbol de decisiones que tenemos un nodo de decisión que sería de cliente, dos variables de cliente bueno y cliente malo. El cliente bueno es aquel que dijimos que no ha alcanzado la altura, que no ha alcanzado deudas, y el cliente malo es aquel que sí ha alcanzado las deudas después del año. Bueno, tenemos como un periodo de análisis, una iniciación del tiempo que sería mediante el comportamiento. El comportamiento en el primer cálculo, como lo vemos en la parte inferior, sería de aquel cliente que ha sido constante en sus pagos, no se le sumarán más deudas a su historial crediticio y se le podría otorgar este crédito haciendo que el banco genere ganancias. Sin en cambio, al cliente malo se le sumarán su periodo del que ya se le ha otorgado el crédito y se le seguirán sumando más y más comisiones o intereses en este caso, por así decirlo, mm, los cuales se le verá aumentando cada mes, cada mes, cada mes, hasta llegar a un punto donde será como casi imposible pagarlo y el banco ahí sufrirá las pérdidas. Bueno, y eso sería todo por el momento. Y muchas gracias por su atención, profesora. Hasta luego.